Problema. El depósito de sección circular de la figura está cerrado mediante un émbolo de masa m y diámetro d que desliza sin rozamiento bajo la acción de las fuerzas de gravedad. Inicialmente se encuentra lleno de un líquido de densidad ρ y viscosidad μ hasta una altura h0. Dicho depósito está conectado en su base a un conducto circular de diámetro d y longitud L mucho mayor que d, que descarga a la atmósfera a una cota h. Primero, sabiendo que a la entrada del depósito hay un factor de pérdida de carga K y que el movimiento en el conducto es turbulento con factor de fricción lambda constante, calcular la ecuación diferencial que proporciona la evolución de la altura del líquido en el depósito con el tiempo, h de t. Segundo, sabiendo que el movimiento en el conducto es con fuerzas de viscosidad dominantes, calcular la ecuación diferencial que proporciona la evolución de la altura del líquido en el depósito con el tiempo, h de t. Que el área del depósito sea mucho mayor que el área del conducto implica que en el depósito hay fluidoestática. Que el volumen del depósito sea mucho mayor que el volumen del conducto conlleva que el movimiento podría ser cuasi estacionario si no hay ninguna otra condición inicial. La segunda ley de Newton sobre el émbolo proporciona que la masa del émbolo por la aceleración del émbolo, es decir, por la derivada segunda de h, ha de ser igual a la suma de las fuerzas externas. Estas fuerzas son la presión que ejerce el líquido sobre el émbolo más la presión que ejerce la atmósfera sobre el émbolo más las fuerzas gravitatorias. La ecuación de movimiento turbulento relaciona datos con incógnitas. El término temporal se va porque el movimiento es cuasi estacionario y el término de inercia también se va porque el diámetro de la tubería es constante. Integraremos entre S igual a 0, donde la presión vale presión en 0 y la cota es 0, y S igual a L, donde la presión es presión en L y la cota es H. La presión en 0 es la que teníamos en el depósito, la de fluidoestática, P en H más ρGH, menos lo que se ha perdido por la succión y por un mal diseño a la entrada, es decir, menos 1 más K ρV al cuadrado partido por 2. La presión en L es la presión del ambiente al que descarga, es decir, P sub A. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 2. La ecuación de continuidad aplicada al líquido contenido en el depósito proporciona que la variación con el tiempo del volumen de mi volumen de control más el transporte convectivo de masa es 0. La variación con el tiempo del volumen de mi volumen de control es el área del depósito, por lo que varía la altura con el tiempo. El transporte convectivo solo es distinto de 0 a la salida. Despejando, obtenemos la ecuación 3. Sustituyendo la expresión 3 en la ecuación 2 e introduciendo el resultado en 1, obtenemos la ecuación diferencial que proporciona la evolución de h con el tiempo cuando el movimiento es turbulento. De la ecuación 3 se deduce que la derivada primera de la velocidad es menos d mayúscula entre d minúscula al cuadrado por la derivada segunda de h. Como el movimiento en el conducto es cuasi estacionario, podemos despreciar la derivada segunda de h en la ecuación 1. Segundo apartado. De nuevo, emplearemos la segunda ley de Newton aplicada al émbolo, donde en este apartado podemos despreciar el término de aceleración al tratarse de un movimiento con fuerzas de viscosidad dominantes, donde los términos de inercia y de aceleración son despreciables frente al término viscoso. En este apartado, el movimiento en el conducto viene dado por un Hagen-Poiseuille axil simétrico, cuya expresión para el caudal
es menos pi a la cuarta entre 128 mu por el gradiente de presión reducida. Integraremos entre S igual a 0, donde la presión es presión en cero y la cota es 0, y S igual a L, donde la presión es presión en L y la cota es H. La presión en cero es la de fluido estática, es decir, presión en H más roje H. No aparece ninguna K, ya que en un movimiento con fuerzas de viscosidad dominantes, los términos de inercia y de aceleración son despreciables frente al término viscoso. La presión en L es P sub A. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 5. Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad y que el caudal es la velocidad por el área del conducto, obtenemos la relación 6. Sustituyendo la expresión 6 en la ecuación 5 e introduciendo el resultado en 4, obtenemos la ecuación diferencial que proporciona la evolución de H con el tiempo cuando el movimiento es con fuerzas de viscosidad dominantes.